Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una palabra a tiempo. Qué bueno que están con nosotros. Eh, Dios tiene hoy una palabra muy especial para cada uno y cada una de ustedes. Dios tiene una palabra muy puntual y qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido a este tiempo y declaro que el Espíritu Santo te va a hablar y Él va a hacer la obra en tu corazón y en tu vida. Hay una de las armas dentro de la vida cristiana o del creyente, un arma muy importante que es la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración es un arma poderosa en Dios. Dios nos ha llamado y dice el libro de Salmos que todo lo que respire alabe al Señor y Dios dio como un mandato el poder alabarle y adorarle. Pero yo quiero comentarte por qué la alabanza y la adoración es un arma de guerra. Y vamos a orar primero para poner todo esto delante de Dios. Padre, agradecemos tu presencia. Agradecemos que tú estás con nosotros. Agradecemos que tú nos amas y que hoy tienes una palabra de libertad para nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, guíanos, dirígenos y te damos gloria y honra por lo que tú nos vas a revelar, por lo que tú nos vas a hablar. Y oramos en tu nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, un ejemplo en la Escritura muy claro, dentro de muchos que hay en cuanto a la alabanza y la adoración o el poder de la alabanza en el creyente, está en el libro de Hechos capítulo 16, del 25 al 26. Versículo 25 al 26 del libro de Hechos habla acerca de Pablo y Silas. Narra la Escritura que ellos estaban en la cárcel, ellos fueron apresados injustamente por predicar la palabra de Dios y precisamente dice el versículo 25, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, dice que cantaban himnos a Dios. Ellos estaban en una situación muy difícil, ellos estaban en una situación pues de desesperación, estaban presos y estaban, dice la Biblia, que metidos en una mazmorra, o sea que significa que de las prisiones ellos estaban hasta el mero fondo, y por lo que yo puedo ver es que era un lugar muy oscuro, quizá un lugar muy húmedo y con mucha gente, y precisamente en la hora más difícil, porque después de medianoche es la hora más difícil. Ustedes me preguntarán por qué, pastor, es la hora más difícil, porque precisamente es cuando alguien que se siente mal, alguien que está enfermo, normalmente escucha a la medianoche, es donde siente peor los síntomas, se ahoga, la temperatura se eleva y como que hay algo ligado a lo espiritual. Sabemos que el enemigo en lo espiritual ataca muy fuerte en la madrugada. Por eso Dios nos recomienda levantarnos de madrugada a orar para deshacer esas obras del diablo. Pero precisamente Pablo y Silas, a la medianoche, en el tiempo quizá de mayor desesperación, de mayor frustración, de mayor ansiedad, de quizá donde algunos no soportan, pero dice que ellos se fortalecieron en Dios y lo que hicieron, dice el versículo 25, dice que ellos a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios y los presos les oían. ¿Qué significa? Que ellos no cantaron ni oraron bajito, ellos lo hicieron de todo su corazón. Y a veces se escucha cuando nos sentimos mal, cuando sentimos que no podemos, cuando las cosas no caminan, a veces ni ganas de orar y menos de adorar a Dios hay. Pero yo te decía que el tema de hoy es que la alabanza es un arma de guerra en contra de las tinieblas. Dios te ha dado la alabanza, número uno, para que tú le reconozcas a Él, para que le des gloria a Él, pero número dos, para que en medio de la alabanza toda obra de las tinieblas sea deshecha. Dice el versículo 26, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto cuando ellos empezaron a orar, cuando ellos empezaron a alabar, cuando ellos empezaron a glorificar a Dios, cuando ellos empezaron a bendecirle en medio de su problema, en medio de su circunstancia, que era contrario, en medio de lo que estaban pasando y viviendo, algo se desató, algo se rompió, algo hizo el Espíritu Santo a causa de que habían unos hijos que le alababan y adoraban a Dios. Dice, entonces sobrevino de repente un terremoto, dice, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Impresionante lo que hace la alabanza y la adoración. Dice en una parte del libro de Salmos que golpes de espada es la alabanza. Golpes de espada es la alabanza. Cada vez que tú alabas, cada vez que tú adoras, en lo espiritual hay conmoción, en lo espiritual se sacuden las cosas. Y quizá tú me digas, bueno, pastor, yo he alabado y adorado a Dios, pero yo no veo que pase nada. Claro que pasa algo.
Lo primero que pasa es en tu corazón. Lo primero es que viene paz a tu vida. Lo primero es que cuando tú alabas y adoras a Dios, viene paz en medio de esa situación y circunstancia adversa. Significa que cuando tú tienes esa paz, es que Dios ya está interviniendo, algo está sucediendo. Y en este caso dice que los cimientos de la cárcel se sacudían, que hubo un gran terremoto y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo creo y estoy convencido que cuando alabamos y adoramos a Dios, se abren los cielos. Cuando alabamos y adoramos a Dios, se abren los cielos. Cuando alabamos y adoramos a Dios, cambia esa atmósfera, porque en medio de ese problema, en medio de esa circunstancia, quizá en medio de esa enfermedad, quizá en medio de esa carencia económica, de esa frustración, cuando tú alabas y adoras a Dios, lo primero que cambia es tu corazón. Porque ese corazón escucha que estaba dolido, que estaba entristecido, que quizá estaba por esa situación difícil que estás pasando, que estaba cerrado. Pero cuando tú empiezas a alabar y adorar, empieza a venir una libertad, porque viene el Espíritu de Dios. Porque dice la Biblia y Él prometió que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces la alabanza y la adoración es un arma de guerra poderosa en Dios. Dice que puertas se abrieron, cadenas se desataron. Esto en lo físico que pasó sucede en lo espiritual. Cadenas se rompen, puertas se abren. Y yo te decía que cuando alabamos y adoramos, los cielos se abren en favor de tu vida, en favor de tu casa y en favor de tu familia. Qué importante, escucha, amado y amada, tú que estás escuchando esta transmisión, que puedas tener en tu casa continuamente un ambiente y una atmósfera de alabanza y de adoración. Que tengas una atmósfera de alabanza y de adoración, que puedas tener puesta alabanza, adoración en tu casa, que tengas música ungida. De hecho, tenemos un disco en Sin Límites muy ungido, muy bendecido, y yo te recomiendo que tú lo puedas adquirir. Es un arma de guerra en contra del diablo y es un instrumento de bendición que estamos produciendo en esta casa. Y yo te recomendaría que tú lo puedas adquirir, que tú lo puedas tener, va a ser de bendición. Y bueno, continúo. Cuando alabamos a Dios, salimos de lo natural, escucha, y nos introducimos en el mundo espiritual. Repito, cuando tú alabas y cuando tú adoras de todo tu corazón, cambias de lo natural y te sumerges en el mundo espiritual. Cuando alabamos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, entramos en lo sobrenatural. Entramos en lo sobrenatural, nos conectamos con Dios. ¿Cuántos milagros, prodigios, sanidades y maravillas han sucedido cuando la iglesia alaba y adora? Por eso la alabanza y la adoración es un arma de guerra, no solo dentro de la iglesia, sino también en tu hogar, donde tú estás, tú puedes alabar y adorar a Dios. Yo lo he hecho en los momentos a veces más difíciles de mi vida, donde más trabajo me ha costado, pero escucha, Dios ha cambiado mi corazón, quizá de un dolor, quizá de un lamento, quizá de un llanto, quizá de una frustración, pero cuando le adoro, paso de esa atmósfera natural, adversa, y me sumerjo en los ríos del Espíritu Santo, donde Dios empieza a fluir, donde viene su presencia, donde sana, donde restaura, donde fortalece, donde edifica. Yo te animo que tú experimentes esta arma de guerra que es la alabanza y la adoración. Y concluyo con esto. Segunda de Crónicas capítulo 20 habla de una guerra. Habla de 3 reyes que se enfrentaron en contra del pueblo de Israel. Lo único que Dios les mandó a través del profeta, les dice lo siguiente: manden al equipo de alabanza al frente de la batalla. Imagínate qué locura. Manden al equipo de alabanza al frente de la batalla, donde se iban a armar los espadazos, golpes, flechas, lanzas. Mándenlos al frente y nada más que me alaben. Que digan que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Y dice que todos salieron a la guerra, todos salieron a la batalla. Y cuando el grupo de alabanza y empezaron a alabar y adorar a Dios, dice que los enemigos empezaron a acabarse y a destruirse. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando tú y yo alabamos y adoramos, en los principados, potestades, gobernadores, huestes, las huestes demoníacas empiezan a acabar entre ellos, porque no van a soportar algo que ellos hacían en un principio. Junto con Luzbel, que era el ángel de luz, ahora Satanás, adversario del cristiano y de Dios. Ahora se desata la atmósfera de la presencia de Dios y ellos entran en confusión en medio de la alabanza y la adoración. Yo te animo que tú alabes y adores a Dios día a día, que lo tomes como una decisión, como una determinación, y Dios te va a dar victoria número 1 en tu vida, en tu corazón, en tu persona, y luego tú la vas a ver hacia aquello que te rodea.
Vamos a orar, amados. Yo quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón a Jesús, reconocer que necesitas a Jesús. Y quiero hacer una oración contigo. Me gustaría que por favor la pudieras repetir y le digas de todo tu corazón: Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento. Reconozco que te necesito. Ven a mi vida, Jesús. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Yo te doy gracias, te alabo y te adoro en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú acabas de hacer esta oración, te felicito. Dice la Biblia que ahora perteneces a la familia de Dios. Y yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, tu familia. 3 cosas que siempre recomendaré. Número 1, ora a Dios. Número 2, lee la Biblia. Número 3, congrégate. Busca de Dios. Felicidades a todos los que hicieron esta decisión. Y yo quiero orar con aquellos que dicen: pastor, es que yo no me entono, es que yo no canto bonito, es que como que a mí no se me da la alabanza y la adoración, como que es algo que no va conmigo. ¿Sabes qué? No se trata si va contigo, no se trata si te entonas, se trata de que tú lo hagas, porque es un arma de guerra y es algo que le agrada a Dios. Entonces vamos a orar, amados, y yo quiero orar por ti, Padre. Estoy levantando la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú les reveles, porque tú dijiste que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores te adorarían en espíritu y en verdad. Yo te pido, Padre, por cada uno y cada una que está en este momento recibiendo esta palabra, y yo te ruego que les hagas verdaderos adoradores, que haya un fuego de tu Espíritu Santo, que haya un toque de tu presencia, donde tú abras esos ojos espirituales y puedan ver que no hay nada ni nadie como tú, y que tú eres digno de gloria y de honra, y que como consecuencia de alabarte y adorarte, toda obra de las tinieblas es arrancada, arruinada, derribada y destruida en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que se levanta una generación de adoradores, gente que te adora en espíritu y en verdad. Te bendigo en el nombre de Jesús y gracias por conectarte, gracias por recibir esta palabra. Y declaro que ministra tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, y yo declaro que a partir de hoy tú te conviertes en un verdadero adorador, una verdadera adoradora. Te voy a invitar a algo más: comparte esta transmisión, sé de bendición cada vez que tú compartes o que tú te te suscribes a nuestro canal en YouTube o en Facebook. Más personas van a recibir la palabra, más personas van a recibir la bendición. Comparte, te bendecimos, recibe un abrazo muy fuerte. Declaramos que el Espíritu Santo hace una obra poderosa en tu vida. Y recuerda, esto es una palabra a tiempo. Gracias por conectarte, comparte. Sé muy bendecido.